Hola, ¿cómo estás, Virginia? Acá estamos empezando a grabar una nueva entrevista y te presento, ella es Virginia Gómez, es dietista enfurecida en Instagram, espectacular, se las recomiendo definitivamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Gracias a vos por estar acá, gracias por el tiempo, ya sé que en España son las 8 de la noche, ¿no es cierto? Sí, ¿Dónde vivís vos? yo estoy en Valencia, Qué en la lindo parte lugar. este de Qué lindo España. Sí, lugar. sí. Fui el año pasado a conocer España y entre una de las ciudades que conocí fue Valencia. Me encantó eh, esa nave extraterrestre que donde está agua, no Sí. sé cómo se llama, pero me encantó. Muy Creo lindo. que es el Palacio de la Ópera. Exacto, el Palacio de la Sí. Ópera. Muy bien, muy acertadas. Me encantó, la verdad. Bueno, acá estamos para poder hablar y para poder charlar de temas que le interesan, sobre todo a tus pacientes, a mis pacientes y al público en general, como es síndrome de intestino irritable, dieta baja en FODMAPs. Pero lo primero es que me gustaría que te presentes, que digas cómo te formaste y cómo llegaste a ser dietista enfurecida en Instagram. Pues realmente fue muy casual. Yo ya había tenido otras cuentas de Twitter antes que no triunfaron nada. Todo esto empezó en Twitter, y luego ya pues me dispersé a las otras redes sociales. Y yo me acuerdo que yo seguía cuentas pues de ciencias y de ciencias de la salud y de política también, entonces veía masa enfurecida, farmacia enfurecida, biología enfurecida, yo que aquí todo el mundo enfurecido, yo para enfurecida yo, sabes que aquí en España ni siquiera estamos, los dietistas nutricionistas no estamos en la sanidad pública, entonces me puse dietista enfurecida. Me costó 3 minutos pensarlo, o sea, y Bien. triunfó el nombre, o sea, fue suerte esa parte. Sí, sí. La verdad es que es un nombre eh, que después nos explicarás más o menos específicamente a qué te dedicas, qué es lo que más te gusta, porque bueno, todos tenemos lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, pero es un nombre que cuando yo lo vi, particularmente yo te vi por Instagram, y dije, puede llegar a tener un mensaje interesante para darnos. Sí, a ver, la verdad es que va todo un poco, o sea, va todo un poco en la línea, ¿no? Este Nick o este personaje, entre comillas. Yo no, iba a decir, bueno, yo no soy muy personaje. Yo hace 7 años, pues, quizá era diferente de cómo soy ahora. Era mucho más intensa, mucho más visceral y, vamos, casi que embestía a diestro y siniestro. De hecho, casi todas las personas que ahora son mis amigos gracias a las redes, yo empecé discutiendo, es que era una cosa. Ahora por lo menos toda esta energía y toda esta agresividad la he canalizado en forma de divulgación y, un poco tratando, pues quizá que es uno de los objetivos de mis redes sociales, poder hacer divulgación de calidad y, y sobre todo dar una información sencilla y una formación sencilla para la gente que un poco quiere coger las riendas de su alimentación, sobre todo en lo que respecta pues, a trastornos funcionales digestivos, que bueno, pues el rey aquí suele ser colon irritable, pero bueno, a sus riendas de la salud en general. Claro, perfecto. ¿Y dónde te formaste? Contanos un poco de esta parte que es importante bueno, nada, seguramente a la gente le va a gustar saber. Uf. Pues bueno, yo hice primero, yo no quería estudiar, pero dije, venga, voy a hacer el técnico superior, que el técnico superior es como, es el FP, es formación profesional, no es universitario, Es ¿no? una tecnicatura, en Argentina se llaman Sí, tecnicaturas. exacto, pues yo hice el técnico superior de dietética y se me dio bien y me gustó y dije, y ahora, vale, venga, voy a hacer alguna carrera y opté pues tanto por nutrición humana y dietética, que fue la que finalmente hice, también por medicina y también biotecnología. Eh, bueno, pues finalmente me decanté por nutrición porque dije medicina, uy, yo no sé si voy a querer estudiar tanto, esto para alguien que no quiere estudiar va a ser demasiado, va, me voy a meter en nutrición, que luego también tiene asignaturas que te quieres Eh, morir, pero dije, va. Y bueno, la verdad es que
yo hice la carrera en el año 2006, madre mía, hace ya Ujú. 13 años, eh, y no me gustó, o sea, no me gustó. Fue como, el primer año sí, porque el primer año es, bueno, es biología, es bioquímica, matemáticas, y fue como tercero de lo que aquí es bachillerato, fue Claro, 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 sí. lo siguiente. Pero luego ya quizá había mucha desactualización y muy poca pasión por parte, no de todos, pero de una mayoría importante de los profesores. Entonces, pues yo estuve y además estaba a otras cosas. Además de todo esto, yo estaba con otras movidas mentales que tiraban más a la política que a la nutrición, y yo estaba en otras cosas hasta que, pues, finalmente, pues, me tengo que poner a trabajar y me pongo a trabajar para una farmacéutica de estas que vende productos adelgazantes, que yo no vendía nada y me tiraron, claro. Claro. Pero digo, bueno, pues mejor esta experiencia que ninguna experiencia, y tampoco podíamos, al no estar tampoco en sanidad pública, tampoco podíamos optar a nada más hace 13 años. Claro, de todo se Bueno, hace saca algo. 13, hace 11 o 10 años que acabé la carrera yo. Entonces ahí igual me di un poco cuenta de decir, pero ¿por qué? Yo digo, pero ¿por qué este engaño a la gente? No puede ser que aquí la única cosa más parecida a una nutricionista que haya es la que te vende potingues adelgazantes que evidentemente no adelgazan, o galletas con mucha fibra, con edulcorantes y con no sé qué. O sea, yo veía eso y digo, aquí algo está mal. Exacto. Eso sumado a todos los intereses que tiene la industria alimentaria, a muchos intereses que tiene también la industria farmacéutica, Sí, por supuesto. que tener intereses de por sí no es que sea malo, pero cuando tienes un conflicto de intereses económicos en algunos estudios, pues dices, hombre, igual Claro, aquí esto influye. este estudio no es tan real, las Y conclusiones no son tan sí, así. claro, claro, claro. Y entonces en este momento, o sea, en este proceso, pues sale el boom de las redes sociales, que yo hasta entonces solamente había usado pues para Claro. nada. Y fue cuando empieza un poco mi personaje o mi nick de dietista enfurecida. Y bueno, yo al menos no era muy diferente de cómo era en realidad. Bueno, si puedes hacer algunos papeles, alguna coña, puedes hacer humor, pero yo no, o sea, yo no estaba interpretando realmente, yo no interpreto. Y, y bueno, y gracias a las redes sociales, pues conocí a otros nutricionistas que les pasaba igual que a mí. Se hizo una entidad que se llama Dietética sin Patrocinadores, porque estábamos bastante calentitos con que, pues, galletas con chocolate para niños diciendo que son saludables, Tal todo cual, tal cargado por la cual. industria alimentaria. Aquí la publicidad está legislada, pero como las multas son irrisorias, es como si no lo estuviera, todo el mundo hace lo que quiere. Y pues fue un poco nuestra forma de protestar. Hicimos también 2 o 3 años después una manifestación. Y bueno, pues y ahí un poco, ahí vamos luchando, ¿no? Y cada vez se constituyen más colegios profesionales de dietistas nutricionistas, y pues bueno, un poco hicimos piña, y creo que esta ha sido la mejor parte de tener las redes sociales, además de divulgar, el poder hacer piña con otros dietistas nutricionistas, también con otros profesionales que también nos entendían de decir, por favor, o sea, es que no podemos arreglarlo todo con pastillas, por lo menos demos la opción a quien quiere esforzarse. Bueno, es que Que, justamente, como te decía, claro, antes que estábamos hablando, la diferencia que hablábamos un poco entre la diferencia entre Argentina y España, eh, yo creo que sería súper útil tener lo que ustedes lograron acá, y te decía lo difícil que es para mí encontrar gente como vos que trabaje par a par con los médicos para poder darle una mejor opción al paciente, darle una mejor opción que no sean, bueno, te tomas esto y nos vemos de acá 15 días porque total, qué sé yo, tengo muchos turnos y no te puedo ver. Entonces, eh, claro. como que me apasiona lo que me estás contando, me parece que es excelente desde el punto de vista que lo mires, y más allá de eso, el congeniar con otros profesionales, el compartir, salió este nuevo artículo, míralo, no, me parece que no hicieron bien tal cosa, no, mirá que los datos están mal, no, es excelente, creo que sería importante que hablemos sobre esto,
es como generar, acá se lo denominan colegios, como colegio de profesionales, pero utilizando las redes sociales para lo que son particularmente, creo, más útiles, que es para unir personas que tienen gustos en común y para poder sacar de esas personas que tienen gustos en común algo mucho mejor que una sola persona no pudiera haber sacado, o lo pudiera haber sacado, pero hubiese quizá demorado más, o quizá tenido mayores dificultades, ya sea técnicas o intelectuales. Entonces yo creo que las redes sociales, y este es un pensamiento propio, yo creo que las redes sociales nos sirven para ver, no sé, quién se fue de vacaciones a Mallorca, en tu caso, a las playas argentinas en nuestro caso, pero también sirve para, a ver, unamos criterios, congeniemos, disentamos también, o sea, es importante eso de decir, no coincido por esto y por esto y por esto, simplemente no es ser hater, o sea, el hater te dice cualquier barbaridad y no tiene un justificativo. Entonces yo creo que las redes sociales tienen ese gran peso que hoy en este caso, bueno, es Twitter, es Instagram, quizá en 10 años sea otra, no lo sabemos, pero la capacidad de unir personas es algo mágico en cierto punto, porque probablemente yo nunca te hubiese conocido a vos si no existirían las redes sociales. Entonces, yo creo que eso es importante. Con respecto estuve yo viendo un poquito más tus redes y viendo las publicaciones que vos hacés y como bien dijiste antes, de una forma práctica y simple, tratás de dar un mensaje coherente con los estudios y todo lo demás, pero para que sea entendible y digerible, si lo queremos decir de alguna manera, de forma Exacto. simple. Eh, Vi también que trabajás mucho con la patología funcional. Para la gente que no sepa, la patología funcional la patología funcional del tracto gastrointestinal son todas aquellas enfermedades que no tienen, a mi punto de vista no se demostró aún, un agente causal único. Ejemplo, el famoso síndrome de intestino irritable o colon irritable, la dispepsia funcional, la disfagia funcional, existe la constipación funcional, la diarrea funcional, son todas esas enfermedades que, a ver, te descarté una cosa, dos, tres, cinco, te sigue doliendo, seguís teniendo diarrea y no sé, y qué hay más, y hay un componente emocional importante, y leí no sé si es el último o el penúltimo post que hiciste, que hablas de las emociones del paciente funcional, de cómo manejar las emociones y de qué importancia tiene en estos pacientes estar bien, si se quiere, de alguna manera emocionalmente. Contanos un poquito al respecto, cómo lo ves, cuál es tu opinión. Sí, yo creo que es que especialmente en patologías digestivas funcionales, yo creo que muchas veces se trata a este tipo de pacientes pues un poco como, bueno, como de esto no te vas a morir porque es funcional, pues come bien y vete a tu casa y no comas lo que te siente mal, que es como ya eso la gente pues ya trata de hacerlo, ¿no? Si algo le sienta mal, evidentemente no lo va a comer. Entonces se quedan un poco como perdidos de la mano de Dios, de bueno, pues ya te apañarás. Y yo creo que es un poco el gran grupo de los incomprendidos y con razón. De hecho, yo no sabría trabajar muchas veces sin psicólogo porque muchos de estos pacientes pueden acabar desarrollando conductas agorafóbicas. Hay gente que, bueno, puede ser colon irritable lo que tenga, pero si presenta también urgencia defecatoria, es gente que no quiere salir de su casa si no sabe dónde hay un baño. O gente que no puede mantener relaciones sexuales esporádicas, a no ser que su pareja pues ya sepa que tienen pareja. O sea, es que afecta a todos los... O no quieren ir a reuniones sociales porque no tienen muy claro dónde van a ser. Entonces, claro, todo esto inevitablemente afecta también un poco a la esfera social y, bueno, como animales sociales esto es muy importante para nosotros y el no poder sentir a lo mejor pertenencia a un grupo, sentirnos queridos, porque nos vamos recluyendo, todo esto acaba afectando mucho a las personas y yo creo que además es que además no ayuda a que lo otro revierta. Entonces, bueno, a mí es que me parece, o sea, hay gente que quizá también tiene colon irritable, pero bueno, no tiene urgencia defecatoria, más o menos no le afecta.
y bueno, lo lleva mejor, pero la gente que tiene cierta sintomatología que sí le afecta, uf, tiene que ser muy duro. Y vos trabajás con un equipo interdisciplinario. Contanos cómo es tu trabajo en la parte privada, en tu consultorio, por decirnos así. Sí, no, yo trabajo yo sola de momento, ya veremos ahí en el futuro a ver qué hago, pero de momento yo trabajo sola, pero sí que es verdad que tengo un psicólogo de confianza a quien derivar los casos. También algunas veces alguna una fisioterapeuta para suelo Para pélvico. piso pelviano. Eh, sí, porque muchas veces si son trastornos motores, hay veces que, bueno, ellas yo sé que tienen sus movidas con esto y es como, bueno, yo aquí no pinto nada, vete con esta chica que lo hace muy bien. O sea, cuando ya ves que no es lo tuyo, es como, vale, es mi momento de derivar. Y sí, también con médicos digestivos de confianza también, porque claro, llega un momento que dices, mira, te tienen que hacer esta prueba o yo considero que sería mejor descartar tal cosa, pero yo soy nutricionista, será mejor que vayas a un digestivo y que te diga su opinión y vamos y que haga algo, si puede ser. Entonces, Definitivamente ese es un tipo de trabajo interdisciplinario, por más que no estés en el sí, mismo lugar. Y bueno, y creo yo que es interesantísimo poder trabajar de esa manera y más si son de confianza, si podés contactarte con ese psicólogo o ese médico o esa kinesióloga o kinesiólogo, porque uno puede entender de una forma más global al paciente, en tu caso desde la parte nutricional, en mi caso desde la parte médica y así también el psicólogo y la kinesióloga. Entonces, es fundamental esto de trabajar en equipo y quizá, obviamente, lo ideal sería que estén todos en el mismo sector y todo bien, pero bueno, maravilloso. del Sí, dicho al sí. hecho hay un largo trecho, como dice el refrán. En ese punto, la verdad es que trabajar como vos trabajás es ideal y yo también apunto a eso, apunto a trabajar de esa manera con mis pacientes. Estamos en proceso de mejora, como siempre, nunca se termina de mejorar. Em, Vamos a pasar a un tema que lo considero no difícil, pero sí que las dietistas nutricionistas son el rey, por decirlo de alguna manera, que es la dieta baja en FODMAPs. Para quien no sepa, la dieta baja en FODMAPs es una dieta que se demostró con estudios de investigación, doble ciego, aleatorizados y todas las demás cuestiones de los estudios, que mejora la sintomatología del paciente con síndrome de intestino irritable en un 85% de los casos. Es una dieta en cierto punto estricta, y hay que saber hacerla, o sea, por parte del paciente, hacerle caso al dietista nutricionista, y el dietista nutricionista tiene que tener una base sólida para poder decir esto sí, esto no, por esto y por esto y por esto, y qué cantidad, porque la dosis hacia el veneno o a la medicina también. Entonces, contanos un poquito, y si le podés contar a la gente, qué es la dieta baja en FODMAPs, cómo lo ves vos, cómo haces si tenés un protocolo, ya sea, no sé, si haces una etapa restrictiva, etapa de suplementación, ¿cómo lo manejas? Sí, bueno, la dieta baja en FODMAPs es una dieta baja en azúcares fermentables, sea lactosa, fructosa, otros azúcares más complejos como los oligosacáridos, polialcoholes también. Entonces, suele funcionar muy bien para síndrome de intestino irritable. Realmente para mí, yo más que asociarla a síndrome de intestino irritable, donde la mayoría de las veces pues es cierto que utilizamos esta dieta, es un poco una dieta como para volver a reeducar para que el cuerpo tolere otra vez este tipo de alimentos. Entonces, bueno, yo suelo optar, yo me baso en los listados que ofrece la Monash University, que es la universidad australiana que fue pionera en esta dieta, y decidí seguirles a ellos porque aquí en España pues habían 2 o 3 listados, todos mal, y además era un caos porque yo no entendía nada. Yo digo, pero aquí soja sí, aquí soja no, este dice que esto sí, este dice que... O sea, y era muy confuso. O sea, si ya de por sí es una dietoterapia que es complicada porque tienes que tener en cuenta un montón de cosas, solo falta que además los listados básicos que en cada uno diga una cosa.
Entonces dije, bueno, esto va a ver esto de dónde sale y yo voy a la gente que ha descubierto esto y a ver qué pasa aquí. Y acabé optando pues, por los listados de la Monash University. Y normalmente lo que se suele hacer o lo que solemos proponer, aunque sí que se puede personalizar un poco, pero protocolarizadamente sería una fase restrictiva que dura entre 1 y 2 meses, preferiblemente 2 meses, pero ya hay veces que digo, mira, va a ser 1 porque esta persona ya no puede con su alma y a ver si podemos reintroducir cuanto antes. Pues 1 o 2 meses de fase restrictiva donde la dieta es muy baja en FODMAPs, es donde más se controla. No necesariamente tienen que pasar hambre porque hay muchas cosas que pueden comer sin límites. Yo siempre les digo, mira, si te quedas con hambre siempre puedes comer arroz, siempre puedes comer patata, puedes comer de esta verdura, puedes comer de esta proteína. O sea, no necesariamente se pasa hambre, pero es verdad que sí que requiere mucho control. Requiere, o sea, yo les explico, digo, mira, no te puedes salir y además es una dietoterapia que yo no propongo a gente que come mal. Quiero decir, gente que no tiene control Que no te con la comida o que a la mínima que le da una de esto de ansiedad se va a comida basura. Es como, no tiene ningún sentido que proponga esta dietoterapia porque va a ser el desastre. Alguien que me dice, odio la fruta, la verdura, no voy a comer legumbres nunca jamás. Y dices, es que esto no tiene sentido. Pero bueno, la mayoría de la gente, es verdad que la mayoría de la gente con la que yo me he encontrado con colon irritable es gente que ya come, es gente que come bien. O sea, es gente que come relativamente bien y que muchas veces te dice, es que cuanto mejor como, peor me encuentro, porque la gente asocia el comer bien a comer mucha fruta, mucha verdura, muchas legumbres y claro, esto pues a la gente con colon irritable le sienta fatal. Entonces en este caso suele ser fácil, bueno, hacemos esta fase restrictiva y cuando la fase restrictiva, pues el objetivo que tiene es que la persona quede prácticamente asintomática, al menos en lo que se refiere pues eso, a síntomas gastrointestinales, que no haya distensión abdominal, que el nivel de gases sea normal, expulsables, todo normal Sí, y todo tolerable. A lo mejor la consistencia de las heces es verdad que puede tardar un poco más en regularse, pero sobre todo el objetivo es que se encuentren bien para que cuando hagamos las reintroducciones, si hay algo que no toleren, pues lo sepamos claramente que, vale, perfecto. mira, este día lo único que metiste fue esto y no lo has tolerado o te has sentado algo mal y solo has metido esto de nuevas, pues evidentemente ha sido esto. Claro, Eso es lo que hacemos. exactamente. En una parte es importante esto de la personalización, porque a una persona, no sé, las legumbres le pueden caer mucho peor que a otra persona y en realidad si uno es estándar, si a todos les dice lo mismo y hace lo mismo, bueno, sí, vas a tener resultados, pero ¿qué calidad de trabajo estás dando, no? Sí, sí, es mejor hacerlo, personalizarlo. Y muchas veces que me dicen, bueno, yo no sé si tengo intestino irritable, pero no me sienta, ¿qué hago para que me sienten bien las legumbres? Y yo les digo, comer legumbres. Comer legumbres hasta que te acostumbres a las legumbres. A no ser que le pase nada, pues normalmente esto funciona, pero claro, en la transición esa puede ser terrible. Exacto, exacto. Y con la etapa de reintroducción, ¿la haces día a día? Justo estabas hablando y te interrumpí, ¿la haces día a día adosando algún nuevo alimento? ¿Cómo lo haces? Sí, mantenemos la planificación, o sea, sigue siendo una planificación restrictiva, o sea, sigue siendo una dieta baja en FODMAPs, pero cada día o día sí, día no, la persona incluye una cosa nueva. Entonces, si en 24 horas, esto también es personalizable porque aunque la mayoría de personas pueden incluir un alimento al día y no demorarse mucho, hay gente que al tener un tránsito más lento, sobre todo el síndrome de intestino irritable con tendencia al estreñimiento, yo les digo que pues mejor pasan 48 horas para saber si efectivamente todo se está tolerando correctamente. Entonces, normalmente o una cosa al día como máximo o día sí, día no, se van haciendo reintroducciones y si una de ellas le sienta mal, hasta que no se vuelva a encontrar bien, no vuelve a reintroducir. Porque si no es que es el caos. O sea, creo que es la única forma que yo he encontrado de hacerlo para decir qué es lo que sienta mal. Porque claro, tú te comes un caldo que ha llevado de todo, que es imposible, es imposible. Entonces, es un fastidio porque requiere de un esfuerzo por parte de la nutricionista, pero sobre todo por parte del paciente, que es el que tiene que comprar, que le tienes que explicar, mira, no puedes hacer un caldo o un guiso con cebolla aunque luego se la quites porque son azúcares, son hidrosolubles, van a pasar al caldo.
requiere un esfuerzo. Probablemente de todas las dietoterapias que hago yo es la que más esfuerzo requiere además. Justamente de todo lo difícil trae mejores resultados, dicen por ahí. Con respecto es importante lo que decís, estaba pensando, es importante lo que vos decís porque cuando uno trata de identificar cuáles son los factores que empeoran la sintomatología del paciente. Particularmente me manejo con un diario de síntomas en el cual, no a todos, pero a la gran mayoría de mis pacientes que vienen a verme, al no conocerlos, les digo, bueno, a ver, hasta la próxima vez que vos vengas, me tenés que anotar todo lo que comes, porque sinceramente yo no sé quién Claro. sos vos gastrointestinalmente, más allá de la opinión que pueda formarme, que puede ser una opinión errónea, por lo cual, y además, ¿por qué les digo que anoten? Porque uno se olvida, el cerebro está configurado para olvidar cosas que no tienen sentido recordar, simplemente nada, se nos llena la biblioteca, por decirlo de alguna manera. Entonces, ir anotando constantemente, ya sea en papel y lápiz o en una nota en el teléfono, hace que cuando vuelven mis pacientes, yo siempre les hago esta pregunta. Bueno, ¿y qué pudiste ver de tu diario? Y varía desde, la verdad que como extremadamente mal, hasta, por ejemplo, tomo poca agua, o por ejemplo, la verdad que no como verduras, yo pensé que sí, pero no, o definitivamente el 90% de mis comidas son hidratos de carbono o ultraprocesados. Entonces es fundamental no solo yo darme cuenta de quién es la persona que tengo al frente, nutricionalmente hablando, y por ende gastroenterológicamente también desde mi punto de vista, sino también que la persona se autoconozca, porque no es algo normal andar anotando lo que anotas, lo que comes. Es como el autoconocimiento y decir, ay, sí, creo que tengo un problema al respecto, es fundamental, porque si no, ¿cómo le vas a dar una solución a alguien que no piensa que tiene un problema? Y no la va a aceptar, simplemente, ¿cómo? No, Claro. no funciona de esa manera. Entonces, pasando a otra pregunta un poco más quizá filosófica, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son o cuáles fueron los libros o los autores o mentores que más te impactaron en cómo hoy sos vos? Pueden ser, vos hablabas previamente de que estabas más del lado de la política. Pueden ser políticos, pueden ser grandes pensadores, no hay problema, pero ¿qué, qué decís vos al respecto? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, pues creo que esta pregunta no es como me preguntan muchas veces que me dicen, ¿en qué libro te inspira o de qué libro sacas el material para hacer esto y todo esto? Que yo es como, de ningún libro, no hay libros. O sea, yo tengo manuales de gastroenterología y me apaño y es importante conocer todo a nivel fisiológico para saber qué está pasando. Pero realmente yo creo que sobre esto, y es una pena, hay muy poco escrito. De hecho, creo que de lo poco escrito que hay es pues el libro este tan famoso de La digestión es la cuestión, que es de los mejores libros divulgativos para público general para decir qué me está pasando dentro del cuerpo. Pero luego ya, a nivel de inspiración, es que esta pregunta no la tengo preparada y no me la esperaba, es difícil. Bueno, yo creo que quizá en general la gente que se ha dedicado y ha sido muy buena en su ámbito sin tener que pisar a los demás, creo que me han inspirado, o sea, creo que me siento inspirada por ese tipo de personas. Gente que también a lo mejor es visceral como yo, pero que gracias a eso mantiene una línea y no se vende. Y creo que ese tipo de gente me inspira, ya sean filósofos o profesores o lo que sea. Creo que eso me inspira mucho, incluso a lo mejor con filósofos con los que no estoy en nada especialmente de acuerdo, tengo algo en lo que admirarles. Me pasa por ejemplo, con Ayn Rand, con la que probablemente en el 90% de las cosas no estoy absolutamente nada de acuerdo. Sí que valoro mucho el 10% de las cosas en las que sí que estoy de acuerdo y siempre tienes una parte, también me pasa muchas veces esto ya no tiene nada que ver con la nutrición, pero No, no, aquí no. tenemos a Arturo Pérez Reverte, que es un escritor muy famoso,
hay veces que me gusta, es un tipo que me gusta, a veces que le leo y le mataría, y hay otras veces que le leo y digo, es él, ¿sabes? El que Yo sabe, creo que me sabe. gusta, sí, yo creo que incluso me gusta más la gente que me genera sentimientos encontrados y que por lo menos me sirve de inspiración, que muchas veces son personajes, pero no sé, a mí este tipo de gente me gusta. Sí, y también diría yo la gente, también que tengan esa parte de hacer por los demás, que no sean siempre muy de mirar por encima del hombro porque son muy buenos, que dices, bueno, hay gente muy buena y es gente buena persona también, no hace falta que seas un estúpido por muy bueno que seas en lo tuyo. Tal cual, Entonces esta tal gente me cual. gusta, sí. En este punto te lo pregunté porque actualmente estoy leyendo un libro bueno, ahora no me voy a acordar el autor, después te lo paso, eh, de un filósofo actual que intenta explicar la filosofía estoica. ¿Qué Uf. quisieron? O sea, ¿qué era lo que estaban diciendo y cómo se aplicaría al mundo moderno, a nuestra época, la filosofía estoica, que para los filósofos en realidad no fue una rama de la filosofía que se desarrolló como otras ramas, pero que en el mundo moderno en el cual vivimos, en el cual constantemente estamos eh, avasallados, por decirlo de alguna manera, con información, con publicidad, con mala información o con sobreinformación, es importante vivir de acuerdo a los principios, de acuerdo a tus principios y ser coherente con eso. Y ahí se engancha con lo que vos decías, las personas Mm, que, que siguen un camino y que si ese camino está errado, no tienen problema de cuando se dan cuenta decir, ah, no, sí, estaba errado, la verdad que tenés razón, y pasan a otro camino, las que siguen y trazan su norte, por decirlo de alguna manera, y lo siguen y son coherentes con su filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, eh, creo que son las personas que particularmente me inspiran, en el cual eh, pueden pasar un montón de cosas, pueden estar las cosas bien o mal, pero primero piensan en qué hice yo, o sea, dónde está, o sea, no estar afuera, sino estar acá adentro y acá adentro, mm, sobre todo, como pensando constantemente en cómo puedo ser mejor. Para ser mejor uno, no es necesario, como vos bien decías, y en Argentina se dice pisar cabezas, no sé si allá mm, también, como no es necesario ir pisando cabezas. Definitivamente eh, el, el clavo que sobresale recibe un martillazo, que ese es otro refrán conocido, pero no necesariamente uno tiene que disentir por disentir. Yo creo que disentir está bueno mm, cuando uno tiene un porqué. Si uno no tiene un porqué y un fundamento, no porque se me cantó, sino un porqué real, es mejor como quedarse callado, ir a leer, formar un porqué y después venir y discutir, porque si no uno después, nada, queda mal, simplemente no tenés el valor que hubieses tenido o no sos tan respetado, por decirlo de alguna manera, cuando vos tenés una opinión bien formada en base a tus principios, que pueden no coincidir con los míos, pero es una cuestión de respeto. Tus principios son tus principios y los míos son los míos. Y en este punto, ¿por qué hablo de todo esto? Porque en este punto creo que en la medicina, y creería que también en la nutrición, aunque si no es así, corregime, creo que, como vos bien decías, hay una industria que mueve millones y que está bien, ¿no? O sea, a ver, está bien porque se necesitan medicamentos, está perfecto, pero cuando esa actitud eh, invalida lo que realmente le haría bien al paciente es donde ya no está bien, en donde te venden, supongamos, ¿no? No sé, una dieta de, no sé, cualquier cosa, porque simplemente es para generar ingreso, pero vos sabés que a largo plazo
le va a hacer a largo o a corto, no sé, plazo le va a hacer mal a la persona, o no podrías hacerle lo mejor que podrías estar haciendo. Entonces, yo baso mi actitud profesional, cómo trabajo en, bueno, ¿qué es lo mejor que yo le puedo ofrecer? Hay veces que yo no soy la mejor opción. Y ahí también hay que ser coherentes en este punto y conocer tus limitaciones, porque simplemente hay veces que yo no soy la mejor opción y es una realidad. Y yo se lo digo a los pacientes. Y justamente el otro día me pasó que le dije a un señor que no, que yo no podía seguir trabajando con él, no porque él tenga algo irremediable, sino porque yo no era capaz de resolvérselo y se lo derivé a otro profesional que pienso que le puede ayudar un poco más. Y me dijo, estaba un poquito enojado, pero como me parece que se lo puso a pensar y me dijo, vos sabés eh, que sos la primera médico, que me dice, yo no te puedo tratar a vos por esto y por esto y por esto, y la verdad que te lo agradezco. Y eso en cierta parte, como que me llenó un poquito el alma de decir, estoy haciendo bien, porque si no yo le estaría haciendo perder tiempo a esa persona que capaz lo puede ganar con otro profesional que está quizá más actualizado en esa patología en particular. Pero bueno, esa es mi forma de verlo. Y para ir Sí, sí, estoy de terminando, acuerdo. buenísimo. Y para ir terminando, así no se hace tan largo y si querés, te invito ahora públicamente para poder volver a tener otra conversación. em, si vos tendrías que dejarle un mensaje a la gente, como un mensaje final, como algo que realmente, no te digo que le cambie la vida, pero le deje ahí un bichito picando, resonando en el medio del cerebro, ¿qué les dirías? Yo creo que haría dos mensajes diferentes. Uno para quienes somos profesionales de la salud o científicos en general, eh, para ese grupo de personas, que es que, y esto es algo que tuve, fue un tuit fijado durante mucho tiempo y decía algo así como, cuando busques una serie de estudios, recuerda que tú lo que quieres es saber la verdad, no tener razón. Esto va mucho en la línea del cherry picking que muchas veces se hace. Me encantó. Entonces, es como, acuérdate que lo que estás buscando es saber la verdad, no tener razón. Esto en política sería una hecatombe, imagínate. ¿Te imaginas? Y a las personas, pues sobre todo, como me imagino que gran parte de las que nos oyen quizá tienen ellas mismas algún familiar o algún amigo con alguna de estas patologías funcionales, eh, les diría que desde luego, antes que ponerse a hacerlo por ellos mismos, siempre es mejor acudir a un profesional, porque hacerlo solo, especialmente quizá en este tema, es muy desgastante. Pues he visto mucha gente que lleva años restringiéndose la dieta, que se han hecho pruebas y las han hecho mal. Por ejemplo, es muy típico, no me hicieron el cribado básico en sangre de celiaquía, pero yo llevo 7 años sin tomar gluten y es como, maldita sea. ¿Por qué? Entonces, entonces, es muy frustrante para esas personas. Además, hay todos los déficits asociados a lo que sea que le pase y la pérdida de tolerancia alimentaria que se van generando, porque cada vez es como, no voy a comer de esto ahora tampoco de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, y al final es que el día que te comes una lenteja te sienta fatal. Entonces, sobre todo, evitar esta parte, y es verdad que aún así, aunque les pilles en un primer momento, no es lo más rápido del mundo, porque muchas veces para que puedan tener un diagnóstico diferencial en condiciones, tienes que decir, mira, vamos a hacer algunas pruebas de heces, vamos a hacer un cribado básico de celiaquía, a ver qué dice, a ver tu digestivo, qué resultados te da de las pruebas. Todo esto hay veces que lleva un poco de tiempo, ¿no? Pero habrá que saberlo. Entonces, siempre mejor que sigan un poco la línea de la lógica de decir, vale, aquí hay algo que no estoy tolerando bien, algo me pasa, voy a acudir a un profesional y que me guíe, porque si no, especialmente en estos temas, puede ser el viaje interminable. O sea, ese Realmente es consejo. coincido, creo que acá en Argentina la gente termina comiendo verduras hervidas que no tenés ninguna vitamina ni mineral porque todo se te fue al agua y
pollo hervido, que tampoco te sirve para nada, pero bueno, entonces me parece que tu mensaje es súper útil y que habría que tomarlo porque hay un camino pretrazado. Es verdad que hay pacientes que no entran dentro del camino, hay que ser sinceros, pero que no significa que no haya que transcurrir ese camino para decir, ah, bueno, yo no soy la que está dentro del camino, vamos a ver otra cosa, porque si no, eh, se embarra mucho la cancha. Entonces no te das cuenta dónde está el problema cuando tomás un té de hierbas de la vecina de a la vuelta y además tomás algo natural de una pastilla y justo tomás trimebutina también y no comes gluten hace 7 años porque, bueno, alguien te dijo que no, pero los anticuerpos te dieron normales. Entonces, que es un paciente típico de consultorio, los que me pasan a mí, los que yo tengo son así, son pacientes que no es tan simple porque está todo bastante embarrado y en realidad no es todo culpa del paciente, porque hay que ser conscientes y hay que hacer una mea culpa de, por lo menos particularmente lo digo, de em, ya pasaron por otros profesionales cuando llegan a vos o a mí. Entonces, a ver, el médico, si vos le decís al paciente, tratan en lo posible de hacer lo que le decís. Y si tu consejo está fundamentado en, a mí me encanta decir que los consejos están fundamentados en el libro de 1880, o en algo que a vos te pareció, pero que tampoco te fijaste si era realmente así, o que alguna vez viste una publicación, pero encima estaba mal hecho el estudio y tampoco te fijaste si estaba bien hecho el estudio, o que tenían conflictos de interés, o los grupos no eran homogéneos, o lo que, bueno, todas las cuestiones propias de los estudios. Entonces ahí en realidad es una culpa compartida, pero quien la padece no es el profesional, es el paciente. Entonces es como que hay que ser conscientes de lo que uno dice, porque lo que vos decís tiene un real impacto en los pacientes, no les entra por un oído y les sale por el otro. Hay algunos que sí, pero quien acude a la consulta es porque necesita ayuda. Entonces hay que ser eh, conscientes de los consejos que se dan, de las indicaciones que se dan y, y tener un fundamento claro para ellas. Eh, Me alegro que hayamos podido hablar y bueno, queda pendiente una nueva entrevista que por ahí podemos hablar de otros temas que te gusten. Yo creo que es interesante y ahora que ya te tengo más cerca vamos a charlar más porque me gustaría tener una voz, pero acá donde yo vivo. Nada, invitadme a Argentina, que yo no la conozco, o sea que tampoco pasa nada, poderme una temporada Te podés venir a Argentina y podemos tomar mates y tomar mate. y tomar mate, fundamental. Así que bueno, te agradezco, Vir, por estar acá, por tu tiempo y bueno, ya Nada, a ti. apenas esté publicado esta entrevista, te voy a estar avisando. Perfecto, qué bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Que andes bien. A ti, un saludo igualmente. Chao. Chao.